Buenas tardes, alumnos. ¿Me confirma si acabó la clase anterior? Sí, doctor, ya terminó. Perfecto, entonces unos minutos más que se vayan conectando para empezar.
Muy bien. De nuevo, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, continuando con la presentación que tuvimos el día lunes. Vamos a continuar hablando de aquellas enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Habíamos hablado el día lunes de malaria. Recordamos que es una enfermedad parasitaria endémica en nuestro país. Tenemos malaria, hay muchas zonas con malaria. Y el vector, en el caso de malaria, pues era el anófeles, ¿no? El anófeles que está presente en gran parte de nuestro territorio nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas enfermedades transmitidas por otro vector, ¿no? Y destacando la enfermedad de dengue. Dengue es una enfermedad que ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Es más, este año hemos tenido un brote bastante importante en nuestro país, que incluyó la capital, o sea, incluyó Lima. Lima ha tenido dengue, casos autóctonos que se presentan muy rara vez, muy pocas veces, pero este año ha sido de forma significativa. Hemos tenido casos bastante altos, ustedes han sido testigos de ello, han visto las noticias y incluso pues el manejo y el control del dengue le costó el puesto a un ministro, a una ministra de salud, que llegó a ser interpelada y tuvo que renunciar. Vean ustedes entonces lo importante de hacer un enfoque clínico, diagnóstico e incluso político de esas enfermedades. Debemos conocer cómo se comporta, cómo es la enfermedad y la forma en cómo debemos enfrentar a esta enfermedad. Y ustedes como médicos jóvenes, que van a ser pronto, tienen que conocer estas características para poder darles un manejo adecuado. El dengue, como enfermedad transmitida por vector, ¿cuál es el vector del dengue, chicos? A ver quién comparte. ¿Cuál es el mosquito vector de la enfermedad del dengue? Doctor, esa la Aedes aegypti. Muy bien, esa es la Aedes aegypti. Aedes aegypti es un mosquito pequeñito, muy bonito, muy saltarín, pero que no se moviliza mucho, es cercano más, o sea, ¿qué te digo yo? Unas 100 metros a la redonda, no se va más allá. Es muy domiciliario, es verdad. Y este Aedes aegypti no solo es responsable de la transmisión del dengue, sino también de otros virus. Y este grupo de virus justamente se llaman arbovirus, ¿no? ¿Qué otras enfermedades son transmitidas por el Aedes aegypti? A ver, La fiebre amarilla, Chikungunya. doctor. muy bien, la fiebre amarilla es una enfermedad que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Recuerden que hay fiebre amarilla urbana y selvática, digamos, y es transmitida por el Aedes aegypti. A otros virus que transmite también es la Zika y la chikungunya, que vamos a repasar un poquito el día de hoy, pero centrándonos principalmente en dengue por el contexto clínico, epidemiológico y problema de salud pública que representa el dengue, porque siempre que hay eh, fenómeno del niño, por ejemplo, se asocia con mayor agua estancada, agua en las calles, y se asocia con aumento en la incidencia de esta enfermedad, que es el dengue, que dicho sea de paso, causa una mortalidad bastante significativa si no es tratada de forma adecuada y oportuna en los centros de primer nivel, ¿no? O sea, manejar el dengue no se requiere centros especializados, se requiere el primer nivel, que es el control, y algunos pacientes que puedan hacer complicaciones importantes, ir a centros de mayor complejidad. Pero si son manejados oportunamente, no se llega a esas complicaciones, que es lo importante. Muy bien. A ver, vamos a ver. Oye, ¿dónde está? ¿Por qué no veo? Entonces vamos a empezar hablando del dengue. El dengue es una enfermedad viral, ya hemos dicho, y una de las características principales es que tiene una afectación sistémica. Es todo el organismo que se ve afectado, y dinámica, es decir, es progresiva. En nuestro país se presenta en forma endémica, porque la tenemos, y por momentos o por ciertos
periodos puede producir epidemias, es una endemo-epidémica. Y estas epidemias están relacionadas muchas veces a situaciones geográficas y naturales importantes, como por ejemplo el fenómeno del niño. Y hemos tenido un niño global este año, lo cual ha hecho que se presente en estas características. Ya hablamos del mosquito interesado aquí, es el Aedes aegypti, y el agente etiológico es el virus del dengue que tiene 4 serotipos. O sea, dengue son 4 serotipos, facilitos, del DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Y uno se puede enfermar por los 4. Es decir, no genera una inmunidad cruzada importante, es una inmunidad cruzada débil que dura poco tiempo. Es decir, si yo me enfermo del DEN 1, la inmunidad que genero contra el DEN 1, unos primeros días o primeras semanas podría protegerme contra el DEN 2, DEN 3, DEN 4, pero rápidamente pierdo esa inmunidad y en un tiempo, si estoy en contacto con el virus DEN 2, me va a dar DEN 2. Una característica importante a tener en cuenta en dengue es que las segundas infecciones suelen estar asociadas a una enfermedad más severa, ¿no? Y esto está en relación a la respuesta del sistema inmunológico. En el estudio de esta enfermedad se dieron cuenta los investigadores que las personas que habían tenido la enfermedad por segunda vez, esta podía ser mucho más severa que en la vez primera. Entonces, se vio que muchas de estas complicaciones no estaban tanto en relación a la acción viral, sino a la respuesta inmune del huésped. Es decir, cuando uno se enferma por DEN 1, genera una respuesta inmunológica que puede ser de tipo humoral, mediante formación de anticuerpos, o celular, mediante los linfocitos T, ¿no? ¿Qué pasa cuando y esos linfocitos T quedan de memoria, los anticuerpos quedan de memoria? Y cuando tengo una segunda infección por el virus del dengue, activa esta respuesta inmunológica, pero en el caso del dengue, esta respuesta suele ser exagerada, ¿no? Suele ser exagerada y da una respuesta mucho mayor, generando lesiones propias, ¿no? Como una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, la enfermedad se pone mucho más severa que puede llevar a la muerte incluso. Entonces, esa característica de que las segundas infecciones suelen ser más severas en el dengue tuvo mucha limitación con el tema de vacunas. ¿Por qué? Porque si yo como laboratorio genero una vacuna y le pongo a un paciente que nunca ha tenido dengue la vacuna para proteger, es probable que esa vacuna que genera una inflamación, una infección vacunal para que se generan anticuerpos, cuando tenga contacto con el virus salvaje, digamos, corresponda o se comporte como una segunda infección y la respuesta sea grande, ¿no? De una enfermedad más severa. Y eso se ha visto en mis vacunas también. ¿Ya? Hay una vacuna que incluso ha salido de circulación por ese problema, ¿no? De Envaxi, una vacuna muy, muy, muy interesante que ya no se utiliza por justamente esa dificultad. Ya hablamos de los serotipos, que son 4, y los 4 tenemos en el Perú. Los 4 serotipos circulan en nuestro país. Se ha hablado que algunos serotipos son más virulentos que otros, por ejemplo, el DEN 2, que suele explicarse que es más virulento. El periodo de incubación es de 7 días. Aprovecho para preguntarles, a ver, no se me duerman ustedes, chicos, ¿qué cosa es periodo de incubación? A ver, chicos, ¿quién me contesta aquí? ¿Qué cosa es periodo de incubación? Es un periodo intermedio entre la infección o sea, de tener la infección hasta el inicio de los síntomas. Perfecto, ¿no? Es el periodo en el cual tiene contacto el agente infeccioso con el huésped, o sea, si hay un contacto, hay una infección, en este caso, y el tiempo que transcurre hasta que empiezo a sentir síntomas, porque antes el agente infeccioso ingresa, tiene contacto con el sistema retículo endotelial, es llevado a diferentes órganos y sistemas donde se empieza a replicar, se replica, producto de esa replicación salen más virus, afectan más células, hay ya una respuesta inmunológica que puede ser fiebre, hay una respuesta que da síntomas, y ahí recién con los síntomas
podemos estar pensando en una enfermedad. Entonces, el tiempo que transcurre entre el contacto con el agente infeccioso, o sea, llamamos infección, hasta la aparición de los primeros síntomas, eso se llama periodo de incubación. Y ese periodo de incubación es corto, ¿no? Hay enfermedades que tienen periodos de incubación largos, ¿no? Como por ejemplo brucelosis, es largo. Pero en el caso del dengue es corto y en promedio suele ser 7 días, en promedio. Por ahí máximo 2 semanas, máximo, ¿no? 7 días en promedio, puede ser 3, 4, puede ser 10, en promedio 7. Pero más de 14 días no. ¿De acuerdo? Y eso es importante conocer el periodo de incubación porque cuando yo pregunto a un paciente, señor, ¿usted viene de la selva? Sí, doctor, he ido a la selva. ¿Cuándo fue a la selva? Me fui el año pasado. ¿Cuándo regresó? Hace un mes, doctor. Si ese paciente que se fue a la selva el año pasado y volvió hace un mes y en estos momentos está con fiebre, ¿voy a pensar en dengue? ¿Sí o no? No, doctor. No, no pienso en dengue porque solo tiene 7 días de periodo de incubación. Entonces, definitivamente mi paciente no está con dengue. Pero recordemos malaria. ¿Podría pensar en malaria? En malaria, la malaria tiene un periodo de incubación mucho más prolongado, más largo. Entonces, es importante conocer el periodo de incubación para relacionar nuestro caso particular de nuestro paciente, poner en contexto clínico, ver la epidemiología y decir si puede ser o no puede ser. Mira, en nuestro país, en Perú, todos los años se reportan casos de dengue, todos los años, ¿ya? Hay años que se presentan en brotes más significativos, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes ahí el 2017, se llegaron a presentar en una semana epidemiológica hasta 7.000 casos. Me parece que la semana epidemiológica número 20, ahí en el cuadro pueden verlo. Luego, en el 2018 casi no se reportaron muchos casos, en 2019 un poquito al final, el 2020 algunos, aquí ya estamos en contexto de pandemia, 2021 tampoco, 2022 algunos casos en la semana epidemiológica 20. La semana epidemiológica 20 corresponde más o menos a abril, ¿no? Y son los meses en los cuales se ve más casos, porque como le decía, los problemas de estas enfermedades se ve al final de las lluvias. Y las lluvias en la sierra como en la selva, del periodo lluvioso, es a fines del año, en el mes de noviembre, diciembre, empiezan las lluvias y duran hasta marzo, abril, más o menos. Es por eso que esas enfermedades se empiezan a manifestar en estos periodos, ¿no? Entonces vemos que en el año 2022 hay un pico importante para la semana 16 a 20, los meses de abril, y en el 2023, este año, señores, en el mes de febrero ya teníamos unas tasas muy altas de dengue a nivel nacional, ¿no? Vean ustedes ahí la gráfica que llegaba prácticamente la semana 20 hasta casi 12.000, 13.000 casos en esa semana reportados, ¿no? Y la gran mayoría no confirmados, probables, ¿no? Porque todavía los procesos de confirmación estaban en curso. En este año, chicos, ustedes han sido testigos presenciales de ese brote epidémico muy significativo en muchos lugares. ¿De acuerdo? Veamos, ¿qué más sigue? Este es el cuadro de Lima, ¿no? Lima muy poco tenemos dengue, rara vez se presentan algunos casos. Por ejemplo, en el año 2022, ahí pueden ver pues, algunos casos en Lima, muy poquitos, pero fíjense en el 2023, la gran cantidad de casos que se presentaron a la semana 20, ¿no? Llegando a más de 1.500 casos en esa semana epidemiológica. ¿De acuerdo? Entonces, hemos tenido dengue en varios distritos de Lima, y es por eso que ustedes tienen que estar preparados, muy preparados en el diagnóstico, en la sospecha primero, en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento oportuno, adecuado de estos pacientes con dengue, en especial con los niños, ¿no? Que son un grupo de riesgo. Decíamos que la enfermedad de dengue es una enfermedad sistémica. Sistémica porque compromete todos los organismos, principalmente a nivel de la microvasculatura, es decir, del endotelio. El endotelio se ve alterado, permitiendo la extravasación de líquido, de plasma, en el tejido circundante y puede afectar cualquier órgano o sistema. Es dinámica porque el estado dinámico, o sea, la parte hemodinámica, el transporte del agua, se altera rápidamente.
Puedo tener un paciente estable hemodinámicamente ahorita, que está con dengue, y en unas horas tenerlo en shock hipovolémico y fallecer a las horas. Entonces, el dengue, chicos, es una enfermedad que tiene esas características. Aprovecho ahorita para ver si les cuento una anécdota. Cuando yo estaba trabajando en Almenara, entré a Almenara en el 2002, hubo un caso muy importante de una señora que llegó a la emergencia de adultos por un cuadro febril. Fue un cuadro febril, lo vio el médico asistente de turno, le preguntó las razones que venía, ¿no? Y sospecha que está con una enfermedad importante y le pide exámenes de laboratorio, hemograma, PCR, examen de orina, electrolitos y todo ello. Le pide examen de laboratorio y el error fue no valorar bien su estado hemodinámico en ese momento. La señora salió, se fue al laboratorio, hizo su colita, le tomaron muestra de sangre y espere, señora, 2 horas que demora en promedio entregar los resultados para que sea reevaluada. La señora fue a sentarse a una silla de espera y allí en ese momento se cayó, la levantaron, la llevaron a Trauma Shock y no salió la señora. Falleció. Y ya se descubrió luego que la enfermedad que tenía era dengue. Es que no estamos acostumbrados a una enfermedad que evolucione tan rápido, lleve al shock. Y dengue es una de esas enfermedades que rápidamente descompensa al paciente y lleva al shock hipovolémico y el paciente se muere si no es atendido oportunamente. Esto, que parece una anécdota, pues costó la vida a paciente por un manejo no oportuno del caso. Y esto no debe ocurrir. Entonces ustedes tienen que estar preparados y pensar que en el caso de dengue, cuando sospecho de dengue, porque viene una zona endémica donde hay dengue y está con un cuadro febril, debo de pensar que lo es y debo de monitorear muy de cerca su estado hemodinámico, ¿no? Medir el pulso, la intensidad del pulso, el llenado capilar, la presión arterial y todo ello que sabemos de manejo del paciente para poder tomar medidas rápidas y darle un tratamiento oportuno. Entonces, no olviden esta característica del dengue. El cuadro clínico del dengue es muy diverso, muy amplio. Gran parte de la población con dengue puede hacer un cuadro clínico inaparente. Ustedes se acordarán al COVID, ¿no? El COVID, a mí mucha gente que ha tenido COVID nunca se enteró que tuvo COVID desde el punto de vista clínico, ¿no? De repente en casa tuvieron síntomas 1 o 2 y los otros nada, pero si le hacían una prueba de COVID salía positiva. Algo así también sucede con el dengue. Un grupo de pacientes tiene un cuadro clínico inaparente, con malestar general, por ahí una fiebrecita y se va. Hay otros grupos que es fiebre indiferenciada, o sea, un cuadro febril, que decimos es una virosis porque está con malestar, fiebre, escalofríos, apetito disminuido, pero que unos días pasa mejor y se va. Luego tenemos el dengue clásico, que nosotros vamos a ver, y el dengue grave. Este grupo de dengue grave es un grupo que hay que tener mucho cuidado porque se puede morir en cualquier momento. Y ahí está nosotros detectar oportunamente los casos de dengue y los casos de dengue grave, como vamos a estudiar. El causante de esta enfermedad es el virus del dengue, ya hemos dicho dengue 1, dengue 4, que es un virus ARN, ¿de acuerdo? Y ahí están sus proteínas de capsid, membrana, etcétera, etcétera. Y hay una proteína no estructural que se llama la NS1, que es una proteína que sirve para el diagnóstico, la detección de esa proteína. ¿Cuál es la fisiopatología del dengue? ¿Por qué genera esta alteración hemodinámica tan importante? Porque una vez que el dengue ingresa en el organismo, en el tejido, libera justamente esta proteína NS1 y libera una serie de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y autoanticuerpos plaquetarios inclusive. Estos mediadores inflamatorios generan un daño, un daño endotelial. Ese daño endotelial genera una disminución de plaquetas por los autoanticuerpos plaquetarios. Es decir, la infección por dengue como respuesta inmunológica genera una formación de anticuerpos. Estos anticuerpos son hechos para atacar al virus del dengue, a la proteína NS1, pero tiene una reacción cruzada con las plaquetas. Fíjense, ¿ah? O sea, el anticuerpo formado por mi linfocito B, con mi plasmocito,
mi célula plasmática, forma un anticuerpo contra el antígeno NS1 del virus del dengue, para atacar al virus. Pero por cuestiones biológicas, ese anticuerpo tiene un efecto cruzado contra las plaquetas del organismo. Entonces, ataca al antígeno S1, ataca al virus del dengue, pero también va a atacar a las plaquetas, sus propias plaquetas, generando una disminución de las plaquetas. Entonces se llaman anticuerpos, autoanticuerpos plaquetarios. Y eso genera la plaquetopenia, que es una característica clínica importante, disminución de las plaquetas. Se genera daño endotelial. Ese daño endotelial hace que sea más permeable al plasma y el plasma se extravasa, sale del compartimiento intravascular hacia el extravascular y también se pierde factores de coagulación. Al perderse plasma y factores de coagulación, sumado a las plaquetas disminuidas, hay más riesgo de sangrado. La pérdida de líquido me lleva a shock. El sangrado me lleva a shock hipovolémico y se va a dañar el órgano o estructura que está siendo afectada. No, esa es la fisiopatología del dengue, por lo cual tenemos que estar muy alertas en su manejo. ¿Cómo puedo definir el caso de dengue? Pues en caso de dengue se dice que hay dos clasificaciones. ¿Es dengue o es dengue grave? Cuando yo digo que es dengue, tengo que ponerle su apellido, con signos de alarma o sin signos de alarma. Entonces, tengo tres opciones de diagnóstico. Dengue con signo de alarma, dengue sin signo de alarma y dengue grave. Ahí es lo que tengo que llegar. ¿Cuándo es un caso probable de dengue sin signos de alarma? Es cualquier persona que está con fiebre, y esto es importante. La fiebre del dengue es una fiebre aguda, no más de 7 días. Generalmente dura 4 o 5 días. Generalmente la fiebre por dengue dura 4 a 5 días y no es más de 7 días. ¿Doctor, puede durar un día? Sí, hay gente que ni hace fiebre, pero generalmente quien hace clínica de dengue, el dengue tiene fiebre que de 4 a 5 días, pero nunca es más de 7, ¿ya? Y en los últimos 14 días tiene que haber estado en una zona de transmisión de dengue. En los últimos 14 días, como máximo, debe haber estado en una área de transmisión de dengue. Y tener al menos dos de los siguientes criterios, ¿no? Mialgias, artralgias, dolor de cabeza, dolor ocular, dolor lumbar o un rash. Eso me define un caso probable sin signos de alarma. Entonces, para pensar en un caso probable debe haber fiebre de pocos días que ha estado presente en una zona que hay dengue y que tenga síntomas generales como mialgia, cefalea, dolor ocular, dolor lumbar, rash, etcétera, que generalmente encontramos. Y esto para diferenciarlo del caso probable con signos de alarma. Si tiene signos de alarma, tiene que ser un caso probable, que hemos dicho anteriormente, pero que además tenga uno o más de los siguientes síntomas y signos. En pediatría destaca el dolor abdominal intenso. En los niños se ve mucho el dengue con signo de alarma y el principal signo detectado ha sido dolor abdominal intenso, vómitos persistentes. O sea, son síntomas digestivos. Dolor torácico o disnea. Presencia de derrames. Derrames significa extravasación de líquidos en cavidades, ¿no? Cavidades pleurales, ascitis, etc. Que tenga hipotermia también. Oliguria, que ya demuestra un daño renal. Astenia o lipotimia, estado mental alterado, hepatomegalia o ictericia, que da un compromiso hepático, hipoproteinemia, y aquí viene lo importante, incremento brusco del hematocrito. ¿Quién me va a explicar por qué el incremento brusco del hematocrito es un signo de alarma? ¿Quién me puede explicar esto? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el hematocrito aumenta, ya estoy pensando que es un signo de alarma en dengue? Y el incremento de hematocrito también se refleja con un incremento de la hemoglobina, ¿no? Yo hago un hemograma, encuentro un hematocrito elevado y la hemoglobina que ha aumentado. Entonces pudiera decir que día qué bueno, ¿no? Ya subió su hemoglobina, está mejor. ¿Quién me explica por qué aumenta el hematocrito? El doctor sería por un aumento de la extravasación.
y pérdida de plasma. Exacto, exacto, muy bien. Es porque yo tengo mi hematocrito, que significa qué fracción es, ¿cómo hago el hematocrito? Tomo un tubito, ¿no es cierto?, de sangre, un capilar, lo centrifugo y luego veo la proporción de glóbulos rojos de la proporción total, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo hematocrito 45, es porque 45% es sangre y 55% es plasma, ¿no? Entonces, generalmente los hematocritos están ahí en alrededor de 38 a 40, ¿no? O sea, 38% de glóbulos rojos y 62% de plasma. Pero esto cambia si es que hay extravasación de plasma, si hay alteración de la permeabilidad capilar y se pierde plasma, o sea, el plasma se va al extravascular, el plasma disminuye. Entonces, si el plasma disminuye, la proporción de hematocrito se ve incrementada, de pronto está a 45, 50%. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo en un examen tan simple, porque el hematocrito a mí me lo enseñaron cuando estudiaba medicina, que lo podías hacer tú mismo, no requerías laboratorio, solo necesitabas tu tubito capilar, el tubito capilar tomaba el capilar, lo llenaba y le ponía en un lado, lo tapaba con plastilina, ¿no? Lo sellaba, luego lo dejaba ahí pegadito en la pared hasta que por gravedad el glóbulo rojo caiga y más o menos en una hora yo miraba y decía cuál era la proporción del hematocrito. O sea, eso se puede hacer en la cabecera del paciente, no se requiere laboratorio. Y puedo ver si el hematocrito aumenta. Si aumenta el hematocrito es un signo de alarma. Mi paciente está yendo mal, se está descompensando, no lo estoy tratando bien. ¿Ya? Y la hipoproteinemia también. Eh, el caso, ¿qué cosa dice aquí? Acá dice caso confirmado por laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo confirmo por el laboratorio? El laboratorio me va a dar las siguientes pruebas. El primero es una prueba de aislamiento del virus del dengue. Es difícil, complejo, porque se requiere un laboratorio de categoría viral, ¿no? Que aísle el virus, ¿no? Es poco práctico. No voy a encontrar, más aún estoy en mis alumnos. Lo otro es la reacción, el PCR, reacción cadena polimerasa en tiempo real, positivo. También eso se hace, sí, lo hace el Instituto Nacional de Salud, algunos laboratorios especializados en las capitales de algunas regiones, pero no es de todo, no es fácil acceso y demora. Más fácil es dosar antígeno SN1. El dosar antígeno SN1 es más sencillo, se hace en laboratorios. Lo más común para el diagnóstico es la detección de anticuerpos. Anticuerpos por técnica de ELISA, por ejemplo, de inmunoglobulina M para dengue. ¿Por qué me necesito la inmunoglobulina M? Porque me significa actividad reciente, ¿ya? O de pronto que hay cero conversión, es decir, yo tengo inmunoglobulina M negativo y en otra muestra a la semana encuentro positivo, ¿no? O inmunoglobulina G. ¿Cómo así? No tengo inmunoglobulina G, está negativo y de pronto se vuelve positivo. Entonces eso sí me dice actividad reciente, infección reciente. Pero si yo solo detecto inmunoglobulina G, nada más, y no inmunoglobulina M, ese es un caso antiguo. O sea, la inmunoglobulina G me dice historia, memoria. Tuvo dengue hace 6 meses, ya no tiene ahora, por eso su IgG está positiva y su IgM está negativa. Ojo, cuidado con eso, porque pudiera ser que estén infectado por otro serotipo, ¿no? Y su inmunoglobulina M esté todavía negativa, ¿no? Entonces tengo que interpretar en el contexto que las inmunoglobulinas no me son específicas para DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, no. En las pruebas me dice IgG para dengue positivo. Pero como es IgG, no me dice actividad reciente, necesito buscar la IgM. Si la IgM está negativa, pudiera ser que esté todavía recién en periodo de incubación, no esté muy claro, no se ha formado anticuerpo. Ahí el examen ideal sería el que busca el antígeno ENC1, ¿no? El aislamiento viral, por ejemplo, o la reacción de cadena de polimerasa. La reacción de cadena de polimerasa y el antígeno ENC1 se ve en la primera semana en la que hay viremia. Cuando hay virus, busco el virus. Pero cuando ya no hay virus después de la semana, pues ahí no voy a encontrar y lo que me ayuda son los anticuerpos. Hay un caso confirmado que es por nexo epidemiológico, y eso se ve en las epidemias. Cuando ya tengo un brote claro, y por ejemplo en tu casa tu hermano se dio positivo a dengue, y tú en unos días empiezas con fiebre, malestar, artralgias, ya pues tienes dengue. Ya no es necesario incluso hacerte una prueba. Puedo decir, ya tienes dengue, pues porque tu hermano ha tenido, viven juntos y estamos en un contexto de epidemia.
¿De acuerdo? Entonces es el caso confirmado por nexo epidemiológico. A ver, seguimos. El curso clínico. El curso clínico del dengue es muy característico y es importante que ustedes lo sepan. Lo sepan porque tiene importancia clínica y de pronóstico. Fíjense, tiene 3 fases el dengue. Tiene 3 fases. Fase febril, fase crítica y fase de recuperación. La fase febril es la primera que se acompaña con toda la sinología de fiebre, malestar, artralgia, cefalea, dolor retroauricular y puede haber rash. En esa fase febril es que los virus están circulando en sangre, hay viremia. Luego de la fase febril, apenas se cae la fiebre, coincide con la fase crítica. Y ahí ven claramente, la caída de la fiebre marca la etapa de esta enfermedad. Y aquí hay que valorar los signos de shock, porque en estos momentos, en la fase crítica, es donde se produce la alteración de la permeabilidad capilar. En la mayoría de enfermedades, ustedes tienen, por ejemplo, neumonías, otitis, diarreas, están con fiebre, ustedes lo tratan, y de pronto la fiebre se va y todos nos alegramos. La mamá se alegra, el médico se alegra, señora, ya la fiebre se fue, estamos controlando la infección, su niño va a mejorar. En dengue no se cumple eso. En dengue, cuando se cae la fiebre, en ese momento es donde se producen las complicaciones y es por eso que se llama fase crítica, porque ahí se está dando la alteración de la permeabilidad, el aumento del hematocrito, la disminución de las plaquetas. Entonces, esa es la etapa de mayor cuidado cuando cae la fiebre. Cuando cae la fiebre debemos estar más alertas y seguir más pacientes. Y esta fase crítica se continúa con o se muere o se recupera. Cuando se recupera ya hay evidencia de mejoría del paciente, sobre todo la mejoría hemodinámica. Aquí vean ustedes la fase febril, vean el rash que se ve en el paciente en la foto, ¿no? Así uno pone la mano, lo levanta y se ve así esas marcas. En la fase febril se caracteriza por fiebre alta, ¿no? Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor retroauricular, mialgias, artralgias, hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, esto sobre todo en niños, o sea, es muy común en niños. Y el rash, ¿no? El rash característico que incluso se dice es un mar rojo con islas blancas, o que se nota punteado blanquecino. La fase crítica puede durar 3 días a 5 días. En adultos puede durar 3 días a 6 días. Y esto aquí en esta fase aparecen los signos de alarma, ¿no? Y generalmente coincide con la caída de la fiebre. Se ve pérdida plasmática y de factores de coagulación. Entonces eso hace que la presión arterial media disminuya. Hay una disminución de la presión arterial. La disminución de la presión arterial en el paciente adulto es rápida. En el paciente pediátrico es tardía. Usted como ha estudiado siempre el shock pediátrico se caracteriza porque la caída de la presión arterial es tardía, no es tan rápida. Los mecanismos compensatorios de niños son muy eficientes en eso. Y esta fase crítica puede durar 1 día a 2 días, ¿no? Y ese tiempo es suficiente que puede morir el paciente. Entonces, los signos de alarma son consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular que decía. Por ejemplo, el dolor abdominal puede estar asociado o no a náuseas y vómitos. El sangrado de las mucosas se manifiestan como epístasis, gingivorragia, melena, ginecorragia. Los trastornos de sensorio puede haber irritabilidad, somnolencia. El descenso de las plaquetas y el aumento del hematocrito son son indicadores de gravedad, ¿no? Entonces el laboratorio me va a ayudar viendo las plaquetas y viendo el hematocrito. En los niños se presenta irritabilidad, taquicardia, ¿no? La fase de convalescencia o de recuperación, entonces ya son luego de la fase crítica, ya se reabsorbe gradualmente los líquidos que han sido extravasados, hay un aumento de la diuresis, ¿no? Hay incluso poliuria, hay una mejoría clara. Ahí el rash se ve como islas blancas en un mar rojo, ahí hay prurito y empieza una descamación. Entonces, en la fase de convalescencia, ya que se empieza a haber una descamación fina y un prurito. Cuidado que en esta etapa también puede haber sobreinfecciones bacterianas, es decir, puede asociarse complicaciones como neumonías, que hemos visto, ¿no? Como infecciones urinarias o sepsis. ¿De acuerdo? Y hay un cuadro de fatiga post-dengue.
Este gráfico que ustedes ven acá trata de juntar lo que hemos estudiado, o sea, lo que es la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la primera parte de 1 a 3 días, que ahí está como 1 a 3 días de la fase febril, que puede ser más 5, ¿no? Y a veces 7, pero en general es de 3 a 5 días. La fiebre es característica, son fiebres altas hasta 40 grados centígrados, ¿de acuerdo? Hay un hematocrito que todavía se mantiene igual, no hay ninguna alteración, las plaquetas se mantienen igual y la característica es que hay virus circulante. En la fase crítica ya la fiebre cae, la fiebre disminuye y aquí empieza la extravasación de plasma, entonces el hematocrito aumenta y las plaquetas caen por efecto de los anticuerpos antiplaquetarios autoinmunes, como le decía, caen las plaquetas, el hematocrito sube y en esta etapa es donde vemos más shock, hemorragia y daño de órganos. La viremia ya no hay virus circulante y empieza la formación de anticuerpos. Y como decía, el anticuerpo IgM es lo que empieza a elevarse. Ya los pacientes que se recuperan, en la fase de recuperación, empieza la reabsorción de líquidos, ¿no es cierto? La fiebre no hay y las plaquetas empiezan a aumentar y el hematocrito vuelve a lo normal. ¿De acuerdo? Entonces, el dengue se clasifica en dengue y dengue grave. Y el dengue en dengue sin signo de alarma y con signo de alarma. Y el dengue grave se debe básicamente al shock, ¿no? En el shock, en los niños predominan los signos de hipoperfusión tisular, que son llenado capilar lento, frialdad distal, sudoración, pulsos débiles, etcétera, ¿no? Puede haber también signo de sangrado, ¿no? Que es multicausal. Y es por eso también que en el paciente con dengue no debemos utilizar ibuprofeno o AINES. Yo les decía en la clase que los ibuprofeno o AINES están asociados a una alteración de la respuesta plaquetaria. Entonces, nosotros estaríamos empeorando el trabajo de las plaquetas, por lo tanto favoreciendo más sangrado. Entonces no se usa AINES. Y en el dengue grave hay afectación de los órganos. Los signos de alarma que se mencionan es el dolor abdominal intenso, ¿no? Sangrado de mucosas, puede haber gingivorragia, epixas, hematuria, extravasación de líquidos y se ve como existe fusión pleural o derrame pericárdico, hay ascitis, copolicerositis, etc. Puede haber vómitos persistentes, alteración del estado de conciencia como irritabilidad, alteración de la escala de Glasgow, hepatomegalia, que se produce por un aumento del volumen de la víscera o la víscera que baja por efecto de la disminución del aplanamiento diafragmático en el caso de fusión pleural. Y acá está en gráfico lo que es la clasificación del dengue. El dengue se clasifica en sin signo de alarma y con signo de alarma y el dengue grave. El dengue grave que puede ser con hemorragia y daño severo. Entonces, el dengue sin signo de alarma es aquel que tiene fiebre y dos de los siguientes criterios: náuseas, vómitos, rash, mialgias, petequias o test de torniquete positivo y leucopenia. Y el dengue con signo de alarma es aquel que tiene dolor abdominal intenso, con vómitos persistentes, acumulación de fluidos, son los derrames, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, hepatomegalia, y en el laboratorio aumento del hematocrito y caída de las plaquetas. Y el dengue grave, pues cuidado porque vamos a shock, a sangrado severo o alteración severa de órganos importantes como el hígado, sistema nervioso central, corazón, riñón, etc. Entonces ahí tienen un cuadrito que les muestra las características del dengue con signo de alarma, sin signo de alarma y finalmente el dengue grave. El diagnóstico del dengue, como les decía, pues son con pruebas de laboratorio. Y las pruebas de laboratorio principalmente buscan en los primeros días, en los primeros 5 días, en la primera semana, es encontrar el virus, ¿no? El aislamiento viral. Y se puede hacer por PCR en tiempo real. Es una prueba costosa que se hace y se confirma. Y me va a confirmar el tipo, el serotipo del dengue también. Pero si ya tiene más de 5 días, ya se recomienda hacer inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. La que me interesa de enfermedad activa es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G es la que me dice memoria, ¿de acuerdo? Y si la inmunoglobulina M y G mayor a 10 días es negativo, o sea, ya pasó más de 10 días de enfermedad y la IgG y la IgM son negativas, entonces ya se descarta, no es caso de dengue, puede ser otra enfermedad.
¿De acuerdo? Ya. El tratamiento está enfocado justamente a lo grave, y lo grave es la alteración hemodinámica, y la alteración hemodinámica es el shock. Entonces, hay que prevenir el shock o tratar el shock en forma precoz y efectivamente. Va a permitir prevenir todas las complicaciones del dengue y sobre todo evitar la muerte. Entonces, es importante estar alerta viendo el shock, que no se presente y tratarlo. Entonces, el manejo clínico no se requiere un especialista. Ustedes, como médicos generales que se están formando, deben estar listos a manejar el shock en el dengue grave. ¿De acuerdo? Y el primer nivel es el que tiene más importancia, porque fíjese que los casos de dengue que se presentan en la selva, en el norte, a donde llegan primero son a los centros y postas de salud. Y en ese lugar, un médico serumista, una enfermera serumista, tienen que tener la capacidad de manejar estos casos, incluso el grave, porque si no lo hacen, no va a llegar a un centro de mayor complejidad. Entonces, ¿cómo hago una evaluación clínica ante un paciente que viene por un cuadro febril? Me pregunto, ¿viene de una zona endémica de dengue? Señora, hace 14 días, ¿dónde estaba? Hacia antes, ¿dónde estuvo? ¿Correcto? Preguntar de dónde viene. Los antecedentes, ¿no? Si ha tenido o no dengue alguna vez. Y si está con dengue o yo pienso que tiene dengue, tengo que ver si está en la fase febril, en la fase crítica o la de convalecencia, porque de eso va a depender mi manejo. Entonces, ¿qué signo de alarma tiene para definir mi diagnóstico? ¿Es con signo de alarma o sin signo de alarma? Y finalmente, muy importante, ¿cuál es el estado hemodinámico de mi paciente? Y el estado hemodinámico lo valoro clínicamente, es decir, con la frecuencia de pulso, la intensidad del pulso, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, la presión arterial. Eso me está dando el estado hemodinámico. Entonces, si yo encuentro presión arterial normal, llenado capilar normal, pulso normal, digo, este paciente está hemodinámicamente estable y estoy tranquilo. Entonces, manejo en forma adecuada. Pero si no encuentro un adecuado estado hemodinámico, tengo que manejar en forma urgente, como vamos a ver. Entonces, el dengue que yo encuentro sin signos de alarma, este paciente no requiere internamiento, no requiere hospitalización, se va a su casa con las recomendaciones de manejo hídrico, que tome líquidos, que tome bebidas, que vigile su diuresis, ¿de acuerdo? Y solamente un manejo sintomático para el malestar, la fiebre, cefalea, etc. Entonces, ¿quiénes requieren internamiento? Requieren internamiento todos los casos de dengue con signo de alarma. Si tienen signo de alarma, ese no se va a su casa, se tiene que hospitalizar. Y también un grupo de pacientes del grupo, digamos, que son sin signo de alarma, pero que tienen alguna condición de riesgo. Por ejemplo, son lactantes. Un lactante, mejor no lo mandes a su casa. O tienen una comorbilidad como por ejemplo insuficiencia cardíaca por cardiopatía, o tienen PCI, son pacientes neurológicos, mejor es tenerlos hospitalizados. ¿De acuerdo? Y eso se hospitaliza. Y definitivamente el dengue grave es el grupo C. Eso va a una unidad de trauma shock o a una UCI. Una unidad de trauma shock o UCI rápidamente para recibir un soporte hemodinámico lo más pronto posible. El dengue sin signo de alarma, como dijimos, es manejo ambulatorio, es del grupo A, puede ser estar en su casa con mayor cantidad de líquidos y manejar la fiebre con paracetamol, como ya les he enseñado, 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, y no usar AINES. Ahí no usen ibuprofeno, por favor. Se les orienta a la madre sobre los signos de alarma, o sea, señora, si tiene sangrado, tiene vómitos, dolor abdominal importante, trastorno en serio, tiene que regresar, tiene que volver, porque el dengue es una enfermedad evolutiva, o sea, va a ir progresando y pudiera ir hacia signos de alarma. Pues tiene que conocer la mamá que se puede complicar y tendría que volver al establecimiento. En el grupo A, entonces, hay que darle líquidos por vía oral, tiene que orinar por lo menos una vez cada 6 horas, ¿no? No hay signos de alarma y solamente manejar la fiebre. No hay comorbilidades ni riesgo social. Riesgo social se refiere a que hay alguien que lo pueda cuidar en casa y dar las medidas de soporte adecuadas. El grupo B es el grupo que nosotros hospitalizamos, que es el dengue con signos de alarma, ¿no? Y esta incluye los niños menores de 1 año. Como les dije, los niños menores de 1 año son de riesgo y tienen que hospitalizar. Aquí el tratamiento es endovenoso, ¿de acuerdo? Acá es el tratamiento endovenoso con soluciones isotónicas. La solución isotónica por excelencia a utilizar es el cloruro de sodio 9 por 1000, o llamada también solución fisiológica. ¿Y a qué le vamos a dar?
La primera hora le vamos a dar 10 mililitros por kilo, es decir, si pesa 10 kilos, le damos 100 mililitros en una hora. Y le podemos repetir una vez más si es que no mejoran los signos de alarma. ¿De acuerdo? Si mejora, podemos disminuir a 5 a 7 mililitros por hora por unas 2 horas a 4 horas, luego bajamos a 3 a 5 por 2 a 4 horas y finalmente tenemos un mantenimiento de 2 a 3 mililitros por hora hasta un día y reevaluamos, a lo mejor ya en 24 horas se podría ir a su casa. Pero si no mejora con esta hidratación o los signos de alarma empeoran, hay que manejarlo como shock, es decir, como el grupo C. El dengue grave es el manejo del shock. Aquí no hay bromas. Aquí hay que hacer una hidratación endovenosa inmediata con cristaloides, que es la solución fisiológica también, inmediatamente con 20 cc por kilo y se le pasa rápidamente en 10 minutos a 15 minutos. Es el mismo manejo del shock que ustedes han aprendido en el manejo del shock. Y estos bolos de hidratación se pueden repetir hasta 3 bolos. Igual que el shock, hasta 3 bolos. Y si no hay respuesta, entonces ahí vamos a considerar el uso de aminas, es decir, adrenalina, noradrenalina o soluciones coloides a razón de 10 a 20 cc por kilo por hora. O sea, solución coloide me refiero a la albúmina o plasma. Hay que monitorearlos hasta conseguir una estabilidad hemodinámica y en algunos casos, sobre todo en aquellos casos en los que se ha perdido sangre, es decir, es un dengue hemorrágico, considerar un soporte transfusional para mejorar su hemodinámica. Este es un resumen, ¿no?, de la velocidad de difusión y el tiempo. En el caso C, por ejemplo, ahí dice 20 mililitros por kilo y se da hasta 3 bolos. Ya en los casos, cuando pasa a caso B, ya empezamos con de 10 mililitros por kilo por hora, 1 a 2 horas, y luego se pasa 5 a 7 por 2 a 4, 3 a 5 mililitros por kilo por hora por 2 a 4, y después un mantenimiento ya de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Ya, ese es el manejo de infusión en el paciente con dengue. Y ir a la vía oral apenas esté disponible. O sea, no es que lo voy a dejar con el tiempo. Voy probando tolerancia oral y lo ideal es llevarlo a una hidratación oral. En dengue, hemos dicho que la característica es fiebre. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos, no? El dengue estaría dentro de lo que es estos síndromes, ¿no? Yo tengo un paciente con un síndrome febril agudo. Bueno, debo pensar en dengue. Más aún si es que proviene de zona endémica. Si no proviene, lo descarto. Pero el síndrome febril agudo, sí. Luego, el síndrome febril exantemático, o sea, fiebre con racha. Ahí también entra el dengue. Ojo, no solo el dengue, también entra sarampión, rubiola, etcétera. O un síndrome hemorrágico febril, un paciente con sangrado y con fiebre. Debo pensar en dengue si proviene de una zona endémica o estoy en una zona endémica, pero también debo pensar en otras, ¿no?, como leptospirosis, por ejemplo, fiebre amarilla, que también puede ir. Y el síndrome ictérico febril también, que se ve con dengue, puede verse con otras como fiebre amarilla. Entonces, hay muchas enfermedades que van a invocar esos síndromes. Y dentro de las arbovirosis, pues tenemos a la fiebre chikungunya, al Zika, la malaria que hablamos, que es un síndrome febril agudo, que también está la malaria, la leptospirosis que puede causar hemorragia, la fiebre amarilla que da ictericia, las hepatitis virales que da con fiebre, ictericia y racha a veces, las infecciones por rickettsia, la sepsis también puede dar fiebre, hemorragias y exantemas. Otras fiebres hemorrágicas virales, incluida la infección aguda por VIH, ¿no? Entonces, hay una serie de enfermedades que puede dar estos síndromes que debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. ¿Alguna pregunta con dengue, chicos? ¿Alguna pregunta con dengue? Bueno, de repente hay una pregunta, dejamos para el final. Quiero hablarles rapidito más 2 enfermedades más que son importantes a tener en cuenta que nuestro país ha tenido. Zika. Zika es una enfermedad que lo causa el virus del Zika, que es un flavivirus. El vector es el mismo que el dengue, la Aedes aegypti. El periodo de incubación aquí es un poquito más largo, de 3 a 14 días. Los síntomas en Zika suelen ser leves, ¿no? En Zika no me preocupa mucho la mortalidad. No hay una mortalidad aguda pronta como el dengue. Los síntomas son fiebre, rash, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, cefalea y malestar. Una de las características de Zika es el rash, ¿ya?
La mayoría de pacientes con Zika son asintomáticas, la mayoría. Pero ¿cuál es el problema de Zika? ¿Qué cosas se ha visto en las epidemias de Zika? Zika es una enfermedad, una ruboriza que es reciente realmente, no es muy antigua en América. Entró por Centroamérica y luego fácilmente se diseminó a Sudamérica. Las primeras epidemias de Zika en Brasil dio la observación de que había muchas mujeres que tenían abortos y partos con niños con problemas neurológicos, malformaciones neurológicas, ¿no? Principalmente microcefalia. Entonces se encontró una asociación clara de microcefalia con la infección por Zika. Es decir, cuando la Zika afectaba a una mujer embarazada, daba serias complicaciones de malformaciones congénitas, principalmente neurológicas y microcefálicas. Ese es el gran problema en salud pública. En niños y adultos, ¿qué cosas se ha visto? Que en niños y adultos hay complicaciones neurológicas tardías, principalmente mielitis y neuropatías, ¿no? Enfermedades similares al Guillain-Barré. Ese es otro tema también que se ve como secuelas en la enfermedad por Zika. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos finalmente la chikungunya. La chikungunya también es el agente viral, un togavirus, el virus del chikungunya. El vector también es el Aedes aegypti. El periodo de incubación es entre 4 y 7 días y los síntomas principalmente es fiebre, pero la característica fundamental de la chikungunya es los dolores articulares. Los dolores articulares son muy llamativos. Eh, Estos dolores impiden incluso caminar al paciente. Eh, los pacientes con chikungunya, los dolores articulares son tan fuertes que los encorvan. No pueden ni pararse ni caminar. Y quienes intentan caminar, caminan por el dolor encorvados con mucho dolor. Y ahí viene su nombre, chikungunya. Chikungunya en el idioma nativo donde se describió por primera vez esta enfermedad es el que camina encorvado. Esa es la traducción, digamos, de ese vocablo, camina encorvado, porque así hace caminar la chikungunya. Puede presentarse también rash, cefalea, malestar que puede durar días o semanas. Y algunas veces estos dolores articulares persisten por meses, dan un malestar prolongado, pero mortalidad casi no causa. Bien. De esas son algunas fotos de este año. Estas son fotos de este año, consecuencia de la epidemia del dengue. Yo cuando miré esto pensé, no son mías las fotos. Estas fotos fue pasada por un amigo mío, el doctor Javier Pera, un compañero de la residencia, mi R mayor, que decidió hacer infectología pediátrica, es un eminente infectólogo pediatra que trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y él me envió estas fotos, ¿no? Justamente a raíz del dengue. Yo miré y dije, este es un hospital de Loreto. No, Jaime, este es el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y así está nuestra sala de dengue. Y esa sala, fíjense, estaban así los pacientes, ¿no? Con dengue, niños pediátricos, todo esto es una sala pediátrica. Miren cuántos niños hospitalizados por dengue. Ven que son dos salas, una sala que está arriba y una sala abajo. Y se les pone mosquiteros. Ya los niños están con dengue. ¿Y por qué les han puesto mosquiteros? Ya están enfermos. ¿Quién me dice esa respuesta? Para que no transmita, doctor, la ¿No picadura transmite a quién? a los pacientes que están sanos, pues. ¿A otro qué? Para que la Aedes, en este caso, no les pique y con la picadura no transmite el dengue a otros pacientes que estén sanos. Muy bien, chicos. El paciente ya está enfermo, ¿no es cierto? Y está en un hospital, y hay varios niños con dengue, ya sabemos que tienen dengue. Y en el hospital del niño existe Aedes autóctono, pues. Ahí en el hospital del niño hay en sus jardines Aedes. Entonces, si yo tengo a todos esos niños ahí, estábamos en verano, estábamos en marzo de este año con la epidemia, el mosquito Aedes está por ahí que circula. Entonces el mosquito Aedes fácilmente llega a estos niños, los pica y tiene el virus en su interior. Y ese mosquito que ya tiene el virus puede picar a los médicos, personal que trabaja, que está en el hospital u otros pacientes que no tienen dengue y les transmite el dengue. Por eso es que tenemos que aislar a estos niños. No para evitar que infecten a otros niños, sino para evitar que los mosquitos propios, autóctonos de allí, no se infecten con el virus y transmitan al personal de salud o a las personas del hospital. Esa es la razón de por qué los aislamos.
Bueno, ya terminando, aprovecho para mostrar, estas fotos sí son mías, yo las tomé en las comunidades achuares que están en el río Corrientes, en Loreto, miren, esas son las casitas donde vive la gente, no hay paredes, como pueden ver ustedes, la gente duerme ahí en hamacas, prácticamente a la intemperie, la temperatura pues suele ser de 24 grados para arriba, ¿no? Entonces no necesitan, digamos, el calor es todo el día y noche, pero los mosquitos están en constante, ¿no? En constante convivencia con la comunidad, ¿no? Son las comunidades ribereñas, como ustedes ven, son comunidades nativas que juegan al fútbol muy bien. Yo cuando estuve allí me acuerdo que vino una comunidad shuar de Ecuador. Me encantó ver el partido de los achuares con los achuares ecuatorianos. Le ganamos, créame. O sea, esas comunidades sí juegan al fútbol. Yo no sé cuando juguemos con Ecuador cómo vamos a terminar, pero así como están jugando, creo que nos ganan por goleada. Pero en esa oportunidad yo vi ganar a la comunidad Shuar a los ecuatorianos ahí en ese campo deportivo que ustedes ven. Muy bien, chicos. Les agradezco su atención y creo que tenemos unos minutitos todavía. Sí, me quedan unos minutitos todavía para preguntas que ustedes quieran hacer, ¿no? Doctor, buenas tardes. Una consulta. De hecho, usted había comentado el importante brote de dengue que hemos tenido este año, tanto en Lima como en el país. Sí, Y sabemos que hay una vacuna contra el dengue. Yo había leído de que esta vacuna era solamente para los que se habían contagiado. No entiendo muy bien por qué, pero entendía que era solamente para los que ya se habían contagiado y que podían traerla para vacunar a los que se habían contagiado con miras al próximo brote que vayamos a tener por el evento climático que se viene del Niño. Entonces, no sé cuál es su posición respecto a ese tema. el tema de las vacunas en dengue ha mostrado mucha controversia. Al principio de la clase les mencioné algunas de las razones por qué, ¿no? Y vacuna en dengue se ha investigado bastante. Créame que hace más o menos 5 años, 5 a 7 años, surge por Sanofi Pasteur, un gran laboratorio, la vacuna Dengaxia, Dengaxia. Una vacuna espectacular desde el punto de vista de cómo lo hicieron. Era una vacuna que prometedora en el tema de control del dengue, que se decía que se utilizó una técnica de quimerismo. ¿Por qué? ¿Por qué quimerismo? Porque tomaron la cápsula del virus de la fiebre amarilla. El virus de la fiebre amarilla, ya una vacuna usada por años, con una gran efectividad, tomaron su cápsula, sacaron el material genético interno y dentro de esa cápsula del virus de fiebre amarilla colocaron el material genético del DEN 1, del 2, del 3, del 4, los 4 serotipos. Por eso decía que era una vacuna quimérica, era un quimerismo. Esa vacuna salió con mucho aspecto positivo para prevenir el dengue, pero se aprobó para el uso no del paciente quería protegerse del dengue que iba a visitar la zona endémica, sino era para poner a la población que estaba en zona endémica del dengue, para proteger a la población que vivía en zona endémica. Lamentablemente se vio lo que se temía, o sea, se vio de que las pacientes que recibían la vacuna que no habían tenido dengue, cuando enfermaban por dengue una primera vez desde el punto de vista de enfermedad, hacían una respuesta bastante significativa, una enfermedad más severa. Y esto se ha visto con el dengue. Ahora la vacuna que se está distribuyendo a nivel mundial ya fue aprobada por la OPS, por la OMS, es la vacuna japonesa. Es una vacuna japonesa. El Perú todavía no lo ha comprado, digamos, como un plan de salud pública. Y no es tampoco para pacientes como turistas. O sea, no es para que yo que me voy a Loreto ponerme la vacuna. No es. También se está diciendo que es para proteger a las comunidades, poblaciones que están, digamos, en zonas endémicas, en zonas donde hay dengue constantemente. En verdad, hay todavía poco tiempo de evaluación, o sea, no podríamos decir que es efectiva, en qué porcentaje, bien. Cuando hablan de los estudios que se han hecho fuera del país, hablan de una protección de 60%.
Que digamos es 60-70% es lo mínimo aceptable para una vacuna ser usada en programas de salud pública, ¿no? Entonces, en cuanto a la vacuna, esta vacuna última, la japonesa, digamos, es la que estaría siendo mejor indicada para la protección de grupos que viven en zonas endémicas. Esa es la posición actual. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, disculpe una pregunta. En cuanto a lo que es dengue grave y después de haber puesto, digamos, los 3 bolos, perdón, ya ahí se pondría a pasar lo que es la noradrenalina o la adrenalina. ¿Así sería Sí. el método? Sí, o sea, si tú tienes un dengue grave, inmediatamente lo primero que haces es pasarle el bolo 20 mililitros por kilo en bolo, en 10 minutos a 15 minutos. Lo pasaste. Esperas unos 10 minutos, 15 minutos y evalúas tu paciente. ¿Mejoró o no mejoró? No, no mejoró, sí, igual. Le pasas otro bolo igual, 20 por kilo, y lo revalúas. ¿Mejoró? ¿No mejoró? No, no mejoró. Le pasas otro. A lo mejor mejoró, ahí queda. Y pasas al otro esquema de 10 mililitros por kilo por 1 a 2 horas. ¿Me entiendes? Si ya le pasaste 3 y después de los 3 tu paciente no mejora, esos son los raros, o sea, son los pocos, pero puede haber. Ese paciente ya no le puede seguir pasando, le podría seguir pasando si no tiene nada más que hacer, pero ya tienes que pasarle soporte inotrópico. Y cuando hablo de soporte inotrópico, estoy hablando de adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina, etcétera. O sea, medicamentos que mejoren la contractilidad cardíaca, porque puede ser un corazón que esté agotado. Entonces tengo que darle medicamentos que mejoren la contractilidad cardíaca y o ya coloides, ¿no? Que me manejen mejor la presión arterial, que tengan un efecto osmótico en traerme lo que se ha extravasado. Entonces ahí tengo que manejar coloides, que puede ser albúmina o puede ser plasma. Si lo dispongo, ¿no? Lamentablemente en la mayoría de centros de salud o primer nivel que ustedes tengan no lo van a tener. Entonces ese paciente que ustedes tienen hecho tienen que empezar un manejo hídrico así de reposición de volúmenes altos, que sí tienen ustedes su cloruro de sodio a 20 por kilo y ya estar trasladándolo. Que tienen que ya ir yendo a un centro de mayor complejidad, pero no lo pueden mandar sin vías, sin pasarle nada, porque en el camino se les muere. Así de claro. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me da penita que veo que solo hay 150 participantes, ustedes son 220, 70 alumnos no están. Es más o menos más del 30% de inasistencia, ¿no? Y con la facilidad que es una clase virtual, que están en su casa, pueden estar con su teléfono, con su laptop, pueden estar en el carro, pueden estar haciendo otras actividades y estar conectados a su clase. O sea, me demuestra una falta de preocupación de ustedes como alumnos de escuchar las clases y tener la oportunidad de preguntar o aclarar algunas dudas que puedan tener. En fin, la responsabilidad de ser médicos es de ustedes. De formarse como buenos médicos es de ustedes, chicos. Terminar la carrera de medicina en las condiciones que las veo yo parece ser fácil. A mí yo veo, parece ser que en estas épocas es sencillo terminar siendo médico, pero no creo que sean buenos médicos. Entonces, ser buenos médicos ya está en sus manos de ustedes, chicos. Y ser buenos médicos significa tener menos problemas legales, tener mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de acceder a una plaza de residentado. El examen de residentado es un examen exigente. Es un examen que le dan 1 minuto por pregunta. Entonces tienen que estar preparados para eso, formarse para eso, para ser especialistas en algo, si quieren avanzar en medicina. Como médicos generales, las oportunidades son muy bajas. Un médico general en estos momentos en una clínica le están pagando 80 soles la guardia. Así de claro les digo, una guardia de 12 horas. Y es que en estos momentos la cantidad de médicos que han venido de Venezuela son tantos que van a las periferias, van a las clínicas que están en periferia y toman a hacer guardias. Ustedes miren las clínicas de periferia de San Juan del Urigancho, de San Juan Bautista, de todas las periferias en provincias, ¿quiénes hacen guardias?
¿Quiénes están como médicos generales? Muchos médicos venezolanos. Y están cobrando eso. Entonces, el sueldo de un médico general es muy poco, chicos. Y ustedes tienen que aspirar a formarse como especialistas. Y formarse como especialista significa pasar por residentado médico. Residentado médico es exigencia, unos 3 años más de estudiar y exigirse. Entonces, prepárense bien ahora que son estudiantes de medicina en formarse bien para que puedan hacer esta plaza. O si ustedes gustan hacer pues la especialidad afuera, en España, dar el MIR o en el TOEFL, el UMSLE, que sea en Estados Unidos, pero para eso tienen que estar preparados, ¿no? Y si se van a Estados Unidos, pues tienen que saber manejar dengue, enfermedades infecciosas propias de acá, malaria, zika, chikungunya, conocer. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿me escucha? Sí, Ingrid, dime. Sí, solo para aclarar mi duda, entonces el diagnóstico ideal o la prueba ideal en este caso sería el dosar antígeno NS1 y después el PCR. A ver, vayamos a lo ideal, ¿no? Entonces yo le voy a resumir un poco. Si yo quiero diagnosticar, pienso en dengue, mi diagnóstico es un dengue, ¿ok? Debo pensar en qué momento estoy. ¿Estoy en los primeros 5 días o ya pasaron más de 5 días de enfermedad? Porque en los primeros 5 días lo que voy a detectar más fácilmente es el virus que está en sangre. Entonces ahí la serie antígeno NS1 es muy bueno. O le pido una proteína, una PCR en tiempo real. Si estoy en Lima, acá lo hacen, ROE, los laboratorios importantes lo hacen, INS lo hace. Estoy en provincias, no voy a tener acceso a eso, pero sí de repente el antígeno NS1. Entonces, dependiendo dónde estoy y la facilidad que tenga, y es los primeros 5 días, debo pedir NS1 y o PCR para dengue. Si yo le pido en ese momento anticuerpos, es hacerle gastar al papá por gusto, gastar dinero por gusto. ¿De acuerdo? No le pidan anticuerpos los primeros 5 días de enfermedad. ¿Ya? Ahora, si ya pasaron 5 días, ya están más de 5 días, no le voy a hacer gastar en PCR en tiempo real, que es carísimo. Ya le pido anticuerpos, con la condición de que si me salen negativos tampoco puedo descartar 100%, porque pudiera ser que todavía están formando. Necesitaría repetirle en una semana. En una semana más se repite y con eso confirmo o descarto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como se solicitan los exámenes de laboratorio, dependiendo a quién se lo voy a pedir, en qué momento se lo voy a pedir y qué debo pedir para ese momento. Ah, ya está bien. Claro. Otra consulta más. Sí, El rash de las blancas en mar rojo se presenta solamente en fase febril o también? el rash es característico de la fase febril tardía, o sea, de inicio a veces no vemos el rash lo vemos en la fase febril en los últimos días. Y el rash con islas blancas, el mar rojo con islas blancas se ve en la fase convalescencia. Generalmente, ahora digo generalmente porque en medicina nada es absoluto, pero generalmente se ve así. O sea, el rash ya lo puedo ver en la fase febril, lo puedo ver en la fase febril. Y el rash con más rojo en islas blancas se ve más en la fase convalescencia. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por favor, chicos míos, estudien, ¿no? Es gran parte de su responsabilidad y en muchos de ustedes es su única responsabilidad estudiar. Entonces, piensen que quieren ser buenos médicos, estudien bien. El viernes tienen un examen y estamos miércoles ahora, así que hoy ya revisen la clase deshecha, revisen las mañanas, revisen sus clases del jueves, prepárense bien para el examen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces conmigo yo creo que ya terminé este segmento, los estoy viendo el día viernes en el examen para todos. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.